Vamos a comenzar con la siguiente conferencia. El título es Autonomía profesional de la comadrona y autonomía personal de las mujeres, configuración legal, responsabilidad y compromiso. La conferencia la presenta Francisca Fernández Guillén, es abogada, ha colaborado con el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad en la elaboración de la parte jurídica de la estrategia del parto normal. Cuando quieras, Francisca. Hola, buenos días. Esta charla se titula así, Autonomía de la comadrona y autonomía de las mujeres, porque como mujeres que somos todas, nuestra emancipación, nuestra autonomía va de la mano, va pareja. Cuando yo fui a ser madre, pensaba que las luchas feministas eran algo del pasado, de la vida de nuestras madres y abuelas, pero que las mujeres independientes, autónomas, universitarias, como era yo cuando fui madre, pues ya teníamos todo hecho. Sin embargo, al llegar al paritorio me di cuenta lo mucho que nos quedaba por hacer. El paritorio era un reducto al que no había llegado la libertad y la igualdad y la emancipación de las mujeres como a otros ámbitos de la vida. Y esta misma experiencia la tuvieron otras mujeres con las que tuve la suerte de encontrarme en aquella época, mujeres y también profesionales, y nos unimos para fundar la asociación El Parto es Nuestro. Enseguida nos dimos cuenta de que lograr esta autonomía, nuestra aliada natural en este camino iba a ser la comadrona. Por eso, uno de los pilares básicos de la estrategia de atención al parto normal es lograr una mayor relevancia, potenciar el papel de las comadronas. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque todos los estudios han revelado que siendo las tasas de morbilidad materno-infantil igual de buenas cuando los partos son atendidos por comadronas que cuando son atendidos por obstetras, la morbilidad es muchísimo mejor, los indicadores son muchísimo mejores cuando el parto ha sido atendido por la comadrona. También es muy interesante que estos estudios, de los que os pongo aquí un breve ejemplo, por si alguien quiere tomar las referencias, lo interesante es que también revelaban que cuando la dirección de la atención la ejercían ginecólogos obstetras, estos beneficios no se producían. Es decir, que las comadronas tenían que atender los partos normales, pero además tenían que hacerlo de forma autónoma. En un estudio, por ejemplo, comparativo, que no fue entre los resultados de comadronas y opuestos a los resultados de ginecólogos, pero que nos puede servir de guía porque se comparó los resultados cuando la dirección del Centro de Obstetricia y Ginecología la ostentaban ginecólogos y cuando la ostentaban médicos. Los partos eran atendidos por matronas siempre. Hablo de lo que es la dirección. Entonces, cuando la dirección la ocupaban ginecólogos, las mujeres tenían un riesgo 4 veces superior de sufrir una cesárea en comparación con aquellos centros en los que la dirección era ocupada por médicos de familia. También las mujeres tenían una probabilidad 50% inferior de sufrir episiotomías. Por todos estos beneficios y porque tenéis un papel privilegiado para hacer que las mujeres se empoderen y se sientan capaces, es por lo que nosotras, en la Asociación El Parto es Nuestro, a la que pertenezco, trabajamos mucho para potenciar vuestro papel. Los obstetras ginecólogos son especialistas en patologías del aparato reproductivo de las mujeres. Es una bendición contar con su ayuda cuando hay problemas y es un bien y un valor para la sociedad. Pero es un bien que hay que utilizar de forma racional, porque si esta atención especializada se instaura como un modelo a seguir en la totalidad de los partos, lo que tenemos son partos patologizados. ¿Por qué? Hay una máxima de la sociología que dice que las creencias son reales en sus consecuencias. Así, si pensamos que el parto es un proceso que puede ir mal, en el que todo se puede torcer en cualquier instante, lo que va a ocurrir es que se van a torcer efectivamente en cualquier instante. Y si tenemos confianza en que el proceso puede ir bien en general y que en el 90% de los casos va a ir bien, lo que va a ocurrir es que va a ir bien en el 90% de los casos. La ventaja del modelo tradicional de atención de las comadronas es además que la mujer tiene una visión mucho más, la comadrona tiene una visión mucho más global de la salud de las mujeres y cuida no solamente el parto, sino el embarazo, el puerperio, en todas sus dimensiones también sociales y psicoafectivas. En general, además, los remedios y soluciones tradicionales de las comadronas consisten en algo que la propia mujer hace, no algo que se le hace, con lo cual
la madre forma parte de la solución, no es el problema, sino que forma parte también de su propia autoayuda. Antes de entrar a ver la configuración legal de la profesión de matrona, vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a ir a los años 70, cuando se produjo un cambio radical en la forma en que se atendieron los partos. Y el parto pasó a ser atendido en los hospitales de forma generalizada. Yo creo que fui de las últimas niñas que nació, yo soy del 67, en casa, y fue atendida por una comadrona. Todos mis hermanos, mis siguientes 4 hermanos, nacieron ya en el Hospital de la Paz. En estos años la sociedad estaba contagiada por una euforia respecto a los grandes avances de la ciencia en reanimación cardiopulmonar, UCIs, en cuidados intensivos, trasplantes. La sociedad estaba tan fascinada que pensamos que ya gracias a la tecnología podíamos gobernar el inicio y el fin de la vida. Así empezamos a construir grandes hospitales mastodónticos. Son casi como monumentos catedralicios en honor del nuevo Dios de la tecnología que sustituía al antiguo Dios de la religión. El hombre se había emancipado de Dios y cambió el paraíso celestial por el paraíso terrenal. Esta angustia de tener que construir el paraíso en la tierra nos llevó a desarrollar la tecnología hasta sus límites para procurarnos pues, este paraíso terrenal. Y claro, se cometieron bastantes excesos en este camino. En esta época los partos eran atendidos aquí en estos hospitales muy masificados, de una forma muy sistematizada. Se importó de Irlanda el modelo conocido como dirección activa del parto. Los criterios que se utilizaban eran los muy masculinos criterios de rentabilidad, eficacia, previsibilidad. El mundo de la ciencia y de los hechos primó sobre el mundo de los valores, que quedó muy desprestigiado. También aquí en este escenario se gestó un cambio social en cuanto a las relaciones de poder hombre y mujer. La mujer se incorporó también masivamente al mundo del trabajo, pero las relaciones interprofesionales en estos hospitales eran también muy parecidas a las relaciones que había fuera, en la que los hombres seguían ostentando los puestos de poder y las mujeres tenían una posición de sumisión y obediencia. Hasta el año 75, como sabéis todas, las mujeres no podían firmar determinados contratos civiles sin la autorización de su esposo. Al casarse, las mujeres perdíamos nuestra nacionalidad automáticamente en favor de la del marido. Y también podíamos extinguir nuestro contrato laboral por el hecho de casarnos. También las relaciones dentro de los hospitales profesionales eran así. Los médicos, típicamente varones, ostentaban la supremacía de los puestos de gestión, académicos, de poder, y las mujeres, las comadronas y enfermeras, típicamente mujeres, ocupaban puestos jerárquicamente inferiores. Las relaciones médico-paciente eran profundamente paternalistas y así tenemos el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el que se definían las funciones de la comadrona por aquella época. En consonancia con todo lo que os he contado, correspondía a la comadrona, podría tener partos normales, pero siempre supeditada en todo a la dirección médica. Así tenía que ayudar al médico y cumplimentar las instrucciones que recibiese del mismo. Tenía que ser auxiliar del médico y solamente podía tener los partos en los casos en los que por el médico se hubiese comprobado previamente la normal evolución de los mismos. Como veis, es un lenguaje típico de la época, habla de instrucciones, órdenes, jefatura. Y así llegamos. Bueno, también quiero que os fijéis que en esta época la comadrona era personal sanitario no facultativo. Esto ha desaparecido en la nueva legislación y ahora todos los profesionales sanitarios son facultativos en el ejercicio de sus funciones. ¿Dónde están recogidas ahora las competencias de las comadronas? Pues la normativa europea sobre formación, que pues después de alguna sentencia condenatoria a España por no incorporarlas, fue incorporada
por un Real Decreto en el año 2005, la última directiva. Y la comadrona aquí, su papel se configura como una profesional autónoma que asume la dirección de la atención del parto cuando este es normal y, como habéis comentado por aquí anteriormente, también puede atender parto de nalgas, realizar la episiotomía, es la responsable de diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal, realizar los exámenes necesarios para la supervisión de los mismos y, sobre todo, lo más importante es que a ella le corresponde detectar, reconocer los signos indicadores de anomalías que precisen la intervención de un médico. En este punto, cuando la comadrona detecta estas anomalías, es cuando transfiere la dirección de la atención al ginecólogo obstetra. No debería de haber mayor problema en organizar así, hacer una división funcional del trabajo. El problema es que, si bien esto es así, así se trabaja en la mayoría de los hospitales españoles, lo que ocurre es que de vez en cuando se quejan muchas comadronas de que en algunos centros pueden pasar por el paritorio residentes de ginecología obstetricia o titulares y de repente pues empezar a dar órdenes en un parto que está siendo atendido desde el primer instante por la comadrona. Y claro, esto es una intromisión en las competencias de las comadronas. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias lo que dice es que hay que realizar pactos interprofesionales en los que los centros elaboren normas de funcionamiento interno que establezcan las funciones y competencias de cada miembro del equipo asistencial, teniendo como principios reguladores aplicar la evidencia científica, que, como os decía antes, lo que dice la evidencia científica, lo dice la OMS también y lo dicen los estudios, es que la comadrona es la profesional más económica y competente para atender los partos normales. Hay que incorporar a estos pactos y estos acuerdos el principio de autonomía en el ejercicio de las funciones propias de cada profesional, el criterio de cooperación, por supuesto, también, la continuidad asistencial. La continuidad asistencial se rompe cuando una profesional que está teniendo un parto es interrumpida y obligada a darle un curso que ella pues, no había elegido. Y, por supuesto, la deontología. El problema para las mujeres no es solo quién dé las órdenes, el problema también es qué tipo de órdenes son esas. Es decir, independientemente de si una orden la da un médico o la da una comadrona, lo importante es, ¿se ajusta esta norma a la evidencia científica? ¿Esta orden cumple con los principios éticos de la profesión? Esto es lo que tenemos que vigilar también, porque todos los profesionales estáis obligados a trabajar conforme a las normas deontológicas. Han surgido a veces dudas sobre a quién compete controlar el monitor. Claramente compete a la matrona, porque si hemos dicho que es la comadrona quien debe avisar al médico cuando advierta anomalías, pues tiene que servirse, por supuesto, de la monitorización y ella es la responsable de decir cuándo se están produciendo estas anomalías y cuándo no. Tenéis aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por ejemplo, que lo establece claramente, que ahora voy a hablar, como tenemos poco tiempo, de la autonomía de las mujeres, que es la otra cara de la moneda de la que os quería hablar. Antes quería hacer una aclaración sobre qué significa para mí humanizar la atención al parto, porque hay muchísima confusión entre parto vaginal, parto natural, parto humanizado, parto respetado. Parece que humanizar la atención al parto es hacer que todos los partos sean naturales, y yo creo que esto es un gravísimo error. Para mí, humanizar la atención al parto y emancipar a las mujeres es una misma cosa. ¿Por qué? Para ver qué puede haber de inhumano en la atención al parto que se presta ahora mismo en los hospitales españoles, habría que definir qué es lo humano. Y a mí me gusta mucho la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que lo humano es... Los seres humanos nos distinguimos por una capacidad especial para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar cooperación y dar muestras de un sentido moral que dé lugar a principios éticos. Un parto es inhumano cuando a una mujer se le impide hacer todo esto, se le impide evitar lo que ella considere peligroso, se le impide ir al parto con sus propias prioridades, objetivos, deseos. Esto es lo que yo creo que hay que cambiar al parto, en el mundo del parto, independientemente de si acaba por vía vaginal, por vía abdominal, si la mujer desea un parto natural, si la mujer desea un parto muy medicalizado.
Dicho esto, para mí el papel de la comadrona fundamental es proteger a las mujeres y hacer que realmente consigan plasmar estos deseos, expectativas y prioridades en su experiencia y protegerlas de sufrir daños ellas y sus bebés. Y este es el compromiso que os pido y este es el compromiso que os pedimos todas las mujeres. Podemos analizar con algo más de detenimiento. Bueno, aquí tenéis el marco legislativo básico. Va desde la Declaración Universal de Derechos Humanos al más sofisticado Convenio de Oviedo. Os recomiendo manejar muy bien la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, que es una ley muy sencilla. Básicamente no ha sido modificada en nada por la última Ley de Salud Pública, que sustituye en parte a la Ley General de Sanidad. Y lo que dice esta legislación es que hemos pasado de un modelo totalmente paternalista de relaciones entre los profesionales de la salud y los usuarios a un modelo de autonomía de la voluntad. ¿Cuál es el modelo que teníamos antes de toda esta legislación? Un modelo profundamente patriarcal en el que todo se hacía por el bien del paciente, pero sin el paciente. El paternalismo es un modelo de relaciones en las que, disfrazado de bondad, esconde un ejercicio triunfal del poder, al que yo os pido que renunciéis. ¿Por qué? Si veis aquí, el único sujeto moral, la única persona que decide cuál es el bien, es la persona que ocupa la posición del padre. Pero la dignidad del ser humano consiste en reconocer que solo el propio sujeto puede decidir qué es el bien para sí. Este modelo tiene varios presupuestos. Uno es que los profesionales tomáis decisiones objetivas, que no sois sujetos y como personas y seres humanos que somos todos, pues todas vuestras decisiones en parte son subjetivas. También parte de la idea de que existen indicaciones únicas y universales y, por tanto, si vosotros actuáis siempre con total objetividad, si existen indicaciones universales, si hay una definición única del bien, la opinión del paciente, en este caso de las mujeres, es prescindible. Sin embargo, en el modelo actual de toma de decisiones, como sociedad nos hemos dado cuenta de que toda valoración es subjetiva. Hemos propugnado, como una sociedad democrática que somos, la tolerancia y el relativismo como un valor moral y superior. Y ahora sabemos que la evidencia científica lo que nos dice es que más que indicaciones universales, lo que hay son complejos causales y que debemos buscar soluciones que supongan un abordaje terapéutico global. Y la conclusión es que solamente el propio paciente puede decidir cuál es el bien para sí y que las decisiones no pueden excluirle. Este es el modelo que toda esta legislación que os he referido ha implantado. ¿Qué ventajas tiene este modelo para vosotros? En primer lugar, os releva de la terrible responsabilidad de asumir decisiones solas. Me han comentado muchos profesionales, amigos, situaciones en las que tenían que tomar una decisión tan difícil que me parece increíble que la hayan podido tomar sin contar con el paciente, porque la responsabilidad la asume el que toma la decisión. Si tú la tomas solo, la responsabilidad es exclusivamente tuya. Y a mí esto me parece una carga demasiado pesada para cualquier persona. Al abriros a otra forma de entender la atención, a otras expectativas y a otros deseos de otras personas, os vais a ver expuestos a situaciones que os van a hacer aprender más. O sea, que también un beneficio en cuanto a ampliar vuestra visión. Y, por supuesto, esto sí que disminuye el número de demandas. Para nosotras las mujeres, por supuesto, nos protege de resultados indeseados, también nos prepara psicológicamente para afrontar resultados adversos. Hay una queja entre los profesionales generalizada, que es que a veces decís que las mujeres a veces pensamos que debe existir un riesgo cero. Claro, pues si tuviéramos más poder podríamos responsabilizarnos también de los resultados. Y para poder comprender esto y asumir los resultados adversos tenemos que estar constantemente informadas y haberse nos dado la oportunidad de tomar decisiones. Respecto al acto médico en sí, compartir la información y empoderar a las mujeres tiene la ventaja de que nos ayuda a manejarnos en la incertidumbre. Todos nosotros hemos sido educados en el mundo de las seguridades y es muy difícil reconocer cuando algo no se ha producido como teníamos previsto, reconocer que vivimos en la incertidumbre.
¿Qué podemos hacer cuando introducimos el factor de incertidumbre en nuestra práctica? Pues lo que estamos diciendo a esta persona es utilizar la probabilidad, en lugar de hablar de seguridad, es utilizar la probabilidad para afrontar esta incertidumbre. Respecto a la relación, desde luego, evita la desconfianza y contribuye a fortalecer una relación verdaderamente terapéutica entre usuarios y profesionales. ¿Cuáles son los inconvenientes o los obstáculos que encontramos las mujeres para acceder a una buena atención médica? Pues son muchos. Este dibujo ejemplifica uno de ellos, que sería lo que se conoce como imperativo tecnológico, que es la idea que tenemos como sociedad de que por el mero hecho de que una tecnología exista, ya todos estamos obligados a utilizarla inmediatamente. Hay muchísimos factores, el sistema patriarcal y la tardía emancipación de la mujer en España, el paternalismo del que he hablado muy brevemente, la desigualdad, el sesgo de género en la atención médica y la medicina defensiva. También hay intereses económicos en juego, bastante confusión jurídica sobre nuestros derechos y nuestros deberes y también es un factor que deteriora mucho la relación terapéutica, la masificación y la fatiga profesional. Para cuidar a las mujeres tenemos que cuidarnos nosotros mismos como profesionales. Yo he visto escenas terroríficas que solo puedo atribuir no a una maldad intrínseca del profesional, sino a una fatiga profesional tan grave que llevó a esta persona a cometer actos que si no hubiera estado en este estado estoy segura que no hubieran cometido. La medicina defensiva es también un factor muy importante que interfiere en las relaciones entre vosotros y los usuarios. Existe la idea de que si se interviene mucho en los partos, vamos a estar protegidos frente a una hipotética sentencia condenatoria. Yo creo que no hay trucos para defenderse de las demandas. Para defenderse de las demandas lo que hay que hacer es aplicar la evidencia científica, establecer una buena relación terapéutica y corresponsabilizar a las mujeres en la toma de decisiones. Creo que intervenir mucho no es bueno y no se va a conseguir estos resultados que se pretenden. Si os fijáis, en los últimos años ha aumentado el número de demandas y llevamos ya muchísimos años de una práctica muy defensiva de la medicina y esto no ha servido para reducir el número de demandas. ¿Por qué? Pues porque si estamos pensando en defendernos, no estamos con la mente puesta en la atención. Estamos, además, generando desconfianza en el usuario y estamos escatimando información. Y este escamoteo de información va a hacer que la familia perciba que algo no se está haciendo bien. Así que todo lo contrario. Mi consejo es diálogo, relación terapéutica, aproximación, sinceridad, corresponsabilidad. Lo primero que necesitamos los pacientes y las mujeres para responsabilizarnos de nuestra propia salud es información. Vivimos en un mundo en el que la tecnología es cada vez más sofisticada y nos es más difícil como consumidores y usuarios tomar decisiones. Por eso la información es tan importante. Sin información no podemos decidir. La ley dice que la información que una persona necesita para tomar decisiones es básicamente en materia de salud, conocer las indicaciones, riesgos, beneficios y alternativas de cada intervención que se nos proponga. Una vez que tenemos esta información, debemos ser libres para decidir y, además, elegir entre las alternativas disponibles. La información es un derecho, no es una obligación. Una mujer puede renunciar a su derecho a ser informada y también puede obtener la información por los medios que ella considere oportunos. No tenemos que ser la fuente de información exclusiva. La mujer se puede informar por libros, por comadrona de primaria, por profesionales que están fuera del sistema público de salud, por libros, por amistades, por los medios que ella considere oportunos. ¿Quién está obligado a informar? Como veis, todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino a cumplir con los deberes de información, documentación y respeto a las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por los pacientes. Es decir, no es cierto que, por ejemplo, sobre anestesia epidural solo pueda informar el anestesista. La comadrona también puede y debe informar sobre ello.
para poder decidir tenemos que tener opciones. Si no tenemos opciones, malamente vamos a estar decidiendo de una forma verdaderamente libre. Por esto no se puede dar el alta forzosa a una persona cuando existen alternativas que ella no ha tenido la oportunidad de elegir. Es decir, que si yo rechazo un tratamiento, no por ello me tengo que ir del hospital, sino que puedo elegir otra alternativa, incluida la de no hacer nada. ¿Veis? El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar a la alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos. Aquí quiero decir una breve nota sobre el valor del protocolo, que es una pregunta que surge mucho. Bueno, ¿yo estoy obligado a aceptar una determinada intervención si está recogida en un protocolo? Los protocolos son guías de actuación que cuando son consensuados y responden a la evidencia científica son muy útiles, pero de ninguna manera su función es ir en contra de los derechos reconocidos en la legislación de los pacientes. Así que, si yo no quiero una intervención, tengo derecho a rechazarla, independientemente de que esté o no plasmada en el protocolo. Otra duda que surge sobre el consentimiento informado es si hay que pedir el consentimiento informado en el parto natural, en la atención al parto. Esto creó polémica durante un tiempo y inmediatamente fue solventada por el Tribunal Supremo, que dijo que no. ¿Para qué hay que pedir el consentimiento? Para realizar intervenciones, no para parir. Parir es un acto fisiológico que va a ocurrir sí o sí, tanto si lo deseamos como si no lo deseamos. Entonces no hay que pedir el consentimiento para ello. Esta sentencia vino a colación de un formulario de consentimiento informado propuesto por la SEGO, que se redactó con la intención de que las embarazadas, pues ya en el sexto, séptimo, octavo mes de embarazo, firmaran su aceptación en bloque a una serie de intervenciones, a toda la gama de intervenciones de la obstetricia moderna en el parto. Y el Tribunal Supremo dijo que primero no se debía pedir, porque el parto es un proceso fisiológico, y que luego no se podía pedir así, además. Si hay que intervenir, hay que explicar a una mujer cuáles son sus riesgos personales concretos de esa mujer con ese niño en ese parto. De ninguna manera se puede pedir en bloque a todas las mujeres sin conocer cuáles son sin que se dé la situación y sin conocer cuáles son los riesgos específicos de ella. ¿Veis? Aquí se condena por realizar una episiotomía, se condena a indemnizar a una mujer, incluso aunque la práctica de la episiotomía figuraba en esta hoja que os digo. No puedo aquí analizar, es muy interesante, en algún taller lo he hecho, no puedo aquí analizar este formulario de la SEGO con detalle por razones de tiempo, pero sí deciros que lo fundamental de este formulario es que no obedecía a la finalidad que la ley da a la figura del consentimiento informado, que es que las personas decidan libremente. Muy al contrario, esta fórmula era un producto de la medicina defensiva que intentaba precisamente lo contrario, que las mujeres no decidieran nada en absoluto. Y con muy buen criterio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dio cuenta de ello y dijo que la firma de este consentimiento no libraba de responsabilidad por la práctica sin indicación de esta episiotomía. Sobre el consentimiento informado quiero decir que es una figura con un profundo fundamento ético, que es el derecho de toda persona a decidir sobre su propia salud y su propio cuerpo, pero que se ha pervertido mucho en la práctica. Quiero decir también que el consentimiento informado es mucho más que una hoja, no es una hoja. La hoja nunca debe sustituir a un diálogo directo, personal, sincero entre el profesional y la persona que va a ser atendida. Jamás. No es esta su finalidad. Tiene efectos probatorios. Yo os recomiendo dar hojas de consentimiento informado porque tenéis derecho, y es bueno que exista así, que conste en la historia clínica y os va a proteger en caso de reclamaciones. Pero que el consentimiento no sea solo esto, que el consentimiento nunca sustituya a la verdadera relación terapéutica. ¿Qué es el consentimiento, pues? Es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir información adecuada para que tenga lugar una intervención que afecta a su salud. ¿Veis? No es una hoja. Es una conformidad que tiene unos requisitos legales. En este sentido, se me pregunta mucho cuál es la validez jurídica de los planes de parto. Y yo me remito a esta definición. Si un plan de parto reúne estos requisitos, estamos ante una verdadera hoja de consentimiento informado. Y si una hoja que se titule así, hoja de consentimiento informado, elaborada por una sociedad científica como la SEGO, no cumple estos requisitos, no es una verdadera hoja de consentimiento informado válida. Es decir,
Tenemos que estar a esto, tenemos que estar a ver si esta persona que ha firmado este documento era libre, si ha tenido una decisión voluntaria, si ha tenido acceso a la información, si era consciente. Si estos requisitos se han dado, me da lo mismo que la hoja se titule Plan de parto u hoja de consentimiento informado. Los planes de parto han de ser aceptados, validados por el centro de salud, por el centro sanitario. ¿Qué pensáis? Sí, porque yo dirijo un plan de parto en mi hospital, ¿no? y digo, acepto estas intervenciones, rechazo estas intervenciones. ¿Tiene que venirme devuelto firmado por un jefe o jefa de servicio de obstetricia y ginecología autorizando esto? No, porque este derecho que yo tengo no es disponible por los profesionales de la salud. Me lo da la ley, es un derecho que me da la ley. ¿Qué derecho tenéis vosotros? ¿Qué límites tiene el consentimiento? Pues la buena praxis. Para explicarlo de forma muy sencilla, el derecho a que a mí no se me practiquen intervenciones que yo no deseo es absoluto en términos generales, o sea, es un derecho pleno. Pero en cuanto yo tampoco puedo obligar a la otra persona a hacerme, puedo prohibir el hacerme a mí, pero no obligar a la otra persona a hacerme, de manera que yo tampoco tengo derecho como usuario a obligar a un profesional a hacer actuaciones que considere contrarias a la ley práctica. Ese es el derecho del profesional, pero es un derecho del hacerme a mí. ¿Me he explicado bien? He hecho un lío. O sea, no me hagas, pero tú tampoco te voy a obligar a que tú me hagas. ¿Me explico? No. Por ejemplo, yo no quiero una episiotomía. Es un no hacer, es un no cortar, es un no... yo soy soberana sobre mi integridad física. Ahí sí puedo prohibirlo totalmente, independientemente de si es una buena praxis o es buena o mala praxis. Esto es independiente. Es un derecho que se basa en que, como sociedad, hemos pensado que la dignidad humana consiste en disponer, como mínimo, del propio cuerpo y de la propia salud. Pero yo lo que quiero no es que no me hagan a mí, quiero que el profesional me haga algo. El profesional es un administrador de bienes públicos y además está obligado a actuar conforme a la buena praxis. Entonces yo le digo al profesional, pues quiero que me hagas una cesárea porque estoy muy nerviosa. Quiero, no sé qué, ¿hay alguna cosa que consideréis mala praxis que os piden las mujeres a veces que hagáis? Sácamelo ya, no sé, cualquier cosa que nos parezca que no se debe hacer. Como administradores de bienes públicos estáis obligados a hacer un uso racional de los servicios. Entonces, no podéis ofrecer a las mujeres servicios que no estén incluidos en la cartera de prestaciones y que además tenéis que usar racionalmente todos los medios de que dispongáis. Y además estáis obligados por la buena práctica. Entonces, si yo considero que esa mujer no necesita una cesárea, también yo como profesional soy responsable y dueño y debo denegarme a ello. En el no hacer ocurriría lo contrario.